Seguimos en Expreso Italiano y hoy, bueno, el placer de estar acompañada con Laura Ferri, así que bienvenida. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Cecilia. No, por favor, la idea siempre es transmitir y brindar homenaje, bueno, a estos ancestros italianos, que en tu caso, bueno, fue tu abuelo, sí, ¿no? Paterno. Mi abuelo Domingo Ferro, en realidad, que vino de la región de Salerno, de San Cipriano Piacentino. Y bueno, imagínate que bueno, mi papá fue el séptimo hijo, así que yo apenas lo conocí. Él murió cuando tenía 94 años o 95, yo tenía 6. Así que apenas lo conocí. Él tuvo 2 matrimonios acá en la Argentina. Mi abuela, la mamá de mi papá, era mucho más joven que él. Así que por eso la distancia que yo tengo también con mis primos, que son nada más que 3 primos y primas que tengo cerca, después los otros eran muy grandes. ¿Él se radicó en Buenos Aires o en qué parte? No, él después de bajar del barco, parece que ha andado por Brasil y ha llegado a Buenos Aires. Esto me lo contó mi prima Alba Ferri. Y en Buenos Aires ha seguido bajando y llegó a Lobería. En Lobería él tuvo el primer auto. El primer auto, imagínate, en los años 1900. Sí. O sea, estamos hablando de... Bueno, era un lujo. Sí, era un lujo. Claro. Era muy trabajador y bueno, tenía el primer auto y la anécdota es que el surtidor era como un... no eran los surtidores de ahora con tarros, con, ¿cómo se dicen? Toneles, debajo la tierra. Sí. Eran surtidores como móviles y él ponía nafta y se los llevó puesto, donde salió con el tonel, barril, no sé cómo se dice. Y bueno, era alto. Yo no tengo, ya te digo, tengo algunas fotos. Como dicen de los italianos, hablaba a los gritos, insultaba. Ay, claro. Sí. ¿Y acá se formó su familia? Sí. O sea, ¿siempre estuvo en Lobería o quién fue el que llegó acá a Necochea? No, él estuvo en Lobería y no sé bien en qué momento él llega a Necochea y acá tiene, digamos, los hijos son de Lobería. Él ha venido ya quizá, no sé, jubilado, pensionado, eso no lo sé. Sí. Él, y bueno, muere acá en Necochea. Sí. ¿Y ¿En qué trabajó? ¿O qué...? Yo no sé muy bien en qué trabajó. No he preguntado, no sé muy bien de qué trabajó. Claro, generalmente, bueno, o en el campo, en la agricultura, bueno, o tenía su huerta, ¿no? Algunas costumbres. Sí, sé que con mi abuela, ella era descendiente de españoles, ahí empieza la mezcla de mi ser. Claro. Sé que tenían huerta, pero no sé. Bien de qué trabajó, no lo sé. Mirá. Sé que ayudó también, digamos, a su yerno a iniciar una agencia que hubo acá muy famosa de autos. Tengo guardado... O sea, que el tema de los motores estuvo muy presente ahí. Sí. Algo por ahí. Y el de moverse, quizá. Claro. ¿No? Tengo guardado el pagaré de los años 40, cuando él le presta dinero a uno de sus yernos para iniciar el negocio. No, increíble. Mira, bueno, qué lindo eso cuando alguien guarda, ¿no? Esos documentos que después son patrimonio, digo, para las familias, algo muy valioso. La época de hacer una billetera con las iniciales, mi papá también lo tuvo, un anillo con las iniciales. No sé si se abría eso, no lo sé. Pero bueno, esas cosas de antes y ya te digo, yo lo escuchaba hablar en italiano a él, pero era muy chica. Claro, muchos recuerdos no tengo. Claro, ¿cómo se fue pasando, digo, de esa generación en generación a tu papá, digo, o cómo vivió él la italianidad? No sé si en cuanto a alguna costumbre italiana, no sé si desde la gastronomía o el tema de la huerta, muchos por ahí mencionan. No, mi papá, al ser el más chico también de los 7 hermanos, él tenía mucha diferencia. Bueno, con el hermano que le seguía no tenía tanta, pero con nosotros tenía mucha diferencia. Entonces ya no había eso de unirse. Él sí, mi abuelo, estuvo muy unido a su hija mayor, que el esposo tenía esta agencia de autos y incluso vivió con ellos. Así que ahí se reunían, eran las reuniones, pero no la cosa característica de los fideos y todo eso, no. Y mi papá, bueno, él no hablaba mucho de eso, porque mi abuelo lo tuvo
nosotros calculamos, no sé, no recuerdo bien la fecha, pero cerca de los 60 años. Entonces había mucha diferencia, era el más chico y bueno. Sí, o el vínculo que se podría haber generado entre los mayores. Cada cosa se va, digamos, va dando paso a otra y así se forman las historias. Exacto, y bueno, yo digamos que no mamé mucho de eso. Y aparte tengo esa mezcla de italiano-español y por el lado de mi mamá de ruso y de tehuelche. Mirá. Sí, todo eso. Lo que yo digo que es lo que me hace nómade. Me gusta la vida nómade. Exacto. Porque eso también hay que indicarlo, ¿no? Que estás acá en Necochea, digo, por unos días nomás, digo, porque venís de viaje. Y esto que hablábamos de los motores, bueno, el tema de tu abuelo, también esto, no sé si vincularlo con tu historia arriba de Rebo, ¿no? Viajando. Yo creo que estas personas, los inmigrantes, que hoy en día tenemos muchos millones de inmigrantes en el mundo y por diversas razones, ellos se movieron, bueno, por cuestiones de guerra, de pobreza material extrema, en este caso, ¿no? Y ellos vinieron a hacer, digamos, a levantar, digamos, lo que es la Argentina, porque los españoles, los panaderos, los albañiles, y creo que ellos se movieron porque era la manera de sobrevivir. Y creo que el ser humano debería ser un poco más nómade, ¿no? Y bueno, cuando yo pude, empecé a nomadear y aventurear en mi autito, y entonces es una manera también de... Yo me di cuenta que moviéndose, quizá a ellos les pasó, ¿no? Porque sí he visto las fotos de esos baúles, baúles de cuero. Lo he visto y ahora, bueno, en este último viaje que hice, en muchos lugares de la Argentina, porque estuvimos allí con los galeses, en Chubut, y todos venían con esos baúles, con sus recuerdos, con sus cosas. Eso es... Sí, o de madera, ¿no? Sí, de madera, de algunos también canastos, tipos canastos como con tapas, y moverse fue para ellos salvarse un poco, ¿no? Entonces, quizá también los modernos deberíamos movernos un poco, no quizá para salvarnos, sino para encontrar otros aspectos del ser humano. Claro. Exacto, crecer en otro sentido, ¿no? Sí. O quizá redescubrirse, porque por ahí no somos tan distintos. Claro. O sea, las nacionalidades y los idiomas es una cosa maravillosa. La verdad que, bueno, en los viajes que yo hago a largo plazo también nos encontramos con muchos hijos y con nietos de inmigrantes. Hay lugares de la Argentina donde se guarda con mucho cariño todas las costumbres y cada una de las pequeñas costumbres. Claro, y hay otros lugares donde quizás están las fiestas de los inmigrantes, como aquí, como en Berisso, en La Plata. Y es muy lindo igual, pero en algunos lugares se vive y se tienen los objetos. Claro, no es un museo. Vas al lugar donde esa gente dejó su silla, sus libros. Y bueno, es lindo, es un poco eso, reflexionar que somos el producto, ¿no? De lo que heredamos físicamente, materialmente, pero también la cultura. La cultura que en cierta manera a veces heredamos, ¿no? Porque, viste, dicen los italianos son así, los españoles. No sé si están así, pero algo hay. Claro. Y después eso se entremezcla con el lugar donde estás viviendo, con la época, con las circunstancias, y bueno, y ahí vamos saliendo. Estos modernos que somos, muy quietos para mí, demasiado. Miedosos en algún punto. Por ahí la gente que quiera ir a conocer sus raíces, propóngaselo. Claro. Porque tengo el caso de una amiga que, bueno, ella es española y quiso ir a su pueblo y es muy emocionante. Claro. Y las personas dicen, no, por Italia, tan lejos, los pasajes. No importa, empiecen hoy a escribir en un cuaderno y empiecen a averiguar los pasajes, los lugares, empiecen a crear ese sueño en la mente. Porque si no nos quedamos con qué ganas tendría yo de conocer el pueblo de mi abuelo, de mi padre o de mi tío, lo que fuera. Así que bueno, eso es como, este es un plus, ¿no? Claro, exacto. Nos alentamos a ir a conocer los pueblos de sus ancestros. Claro, sí. Y no sé si está eso diríamos, programado, digo, en
en tu vida? Digo, no sé si viajar a Italia en algún momento. Sí. Ahora, bueno, yo viajé muchos años sola en el Meari, en el Rebo. Hace 2 años conocí a Olga Bonardo de Santa Fe y bueno, somos una dupla que funciona. Ahora llevamos 11 meses de viaje, estamos pasando por Necochea y seguimos. Y sí, estamos intentando hacer papelería, visa, la ciudadanía si puedo también, ella también. Y tratamos de armar todo esto para poder, llegar a Europa. No solo a Italia, sino conocer. Es muy hermoso recorrer y no tiene que ver con salir de turista, porque cuando uno quiere hacer un viaje así tiene que reducir el tema del alojamiento, que es lo más caro, y por supuesto que no va a estar comprando recuerdos ni gastar dinero en regalos. El regalo va a ser la felicidad que ese ser humano va a traer cuando vuelva de cumplir ese sueño. Claro, o el relato, ¿no? Que después el relato, gente que va al lugar donde nació, por ejemplo, su familia y saca las fotos y encuentra, porque en Europa se encuentra, o en Italia se encuentran mucho las casas, todavía en pie. Exacto. Y bueno, hay gente que se emociona mucho, por ahí yo no tengo esa ilusión así, no es mi sueño, pero sí me gustaría. Me gustan esos pueblitos, cada 15 kilómetros hay un pueblito. Y eso, en mi caso, o en nuestro caso que recorremos, es muy lindo porque vas pasando, no te das cuenta. No son las distancias de la Patagonia. Claro, no. Exacto, sí, pueden disfrutar un día. Sí, no. Está en los planes, así que bueno, depende de algunas cosas y ya, seguramente vamos a pasar. Y si no, vamos a seguir viaje ahora igual. Claro, eso te iba a decir, que bueno, que ustedes están acostumbradas, a viajar, han pasado fronteras, ¿no? Sí, yo he pasado varias fronteras cuando viajaba sola. Ahora no, porque hemos viajado entre 2021 y ahora, que recién ahora se están abriendo las fronteras, aunque en avión, digamos que prácticamente nunca estuvieron cerradas, ¿no? Intentamos pasar a Bolivia y a Chile, pero bueno, en Bolivia estaba cerrada directamente la frontera norte, la que tenemos Copillazón, y en Chile las fronteras eran costos bastante altos de seguro de salud y de PCR, así que para pasar 2 o 3 días pagar eso decidimos que no. Pero anteriormente yo había pasado otras fronteras, así que es lindo ir poniéndose un objetivo, intentarlo. Tampoco llenarse de la expectativa, porque somos humanos, somos imperfectos. Entonces, tratar de llegar a ese objetivo. ¿Quieren conocer el pueblo de su abuelo, de su abuela? Vayan, empiecen a planificar, y la mente se va aflojando. Porque si no, siempre estamos... Claro. No nos damos cuenta, pero así como tenemos organizada nuestra casa, mejor, peor, con cosas más nuevas o más viejas, también la mente está organizada de una forma que hay que moverla. Y no hay nada mejor para que las ideas se empiecen a mover que tomar un cuaderno y empezar a planificar su sueño. Es una buena estrategia que la aprendí de otras personas, de personas que estaban quizá en situaciones difíciles, y eso los ayudó a poner justamente el pensamiento en algo positivo. No quiere decir que lo triste o los defectos o los sufrimientos desaparezcan, pero se achican. Se achican a tal punto que uno dice, bueno, esto que me hacía mal, ya lo veo, pero ya me hace mal, pero ya no me impide ir hacia lo que yo quiero. Que ese es, digamos, el objetivo que habrán tenido estos ancestros, otros, y que tenemos todos los seres humanos. Ir hacia un lugar de tranquilidad y de felicidad. Que no es estar en la cima, pum, para arriba todo el día. Que es tener la capacidad de, se presentan los problemas y ponerse a resolverlos. No antes, y no tampoco pensar que vamos a arreglar el pasado. No lo vamos a arreglar, pero lo vamos a aceptar con una sonrisa, porque no lo podemos cambiar. Vamos a hacer un trabajo para que no nos duela ese pasado. Así que bueno, es lindo bucear en las raíces. Y me quedo con esto que vos habías mencionado, el apellido Ferro, ¿no? Domingo Ferro. Ahí hubo un cambio de apellido. Sí, cuando mi abuelo vino, ya anteriormente a él había venido otro hermano,
que no llegué a conocer porque era mucho más grande. Cuando él llegó, aparentemente lo que dicen es que le cambiaron. Recordemos que llegaban a un puerto de fines del siglo XIX, a principios del XX, donde había una persona con un libro que escribía con tinta, con una pluma, y quizá los idiomas y todo, bueno, le pusieron una I. Seguramente él se habrá dado cuenta, no lo sé, por eso parte de mi familia es Ferro. Claro, es Ferro. Claro, pero yo no me lo enteré hasta que fui más grande. Claro, sí. Sí, pero bueno. Pero están ahí firmes las raíces. Soy más pariente de Ferros que de los Ferris. Claro. Porque sí hay ferry en Italia y sí vinieron. Que acá hubo un sastre que después emigró a Estados Unidos, que era Ferry. Yo siempre pensé que era mi tío, pero no. Siempre, eso sí, siempre anduve buscando familia. Yo quería tener muchos primos, muchas tías y tíos, pero bueno, no tuve tanta familia. Así que eran muy grandes, ¿viste? Claro. Bueno, pero qué lindo recorrido que hicimos, me encantó poder charlar, bueno, y brindar homenaje entonces a tu ancestro. Sí. Y lo más importante es eso, si quieren ir a conocer sus raíces, empiecen. Cómprense el cuadernito, bien bonito, empiecen a escribir. Sí, da resultado, hay que creer. Sí. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, un placer, Laura. Bueno, gracias siempre. A vos, Cecilia, y a toda la gente, un saludo. Gracias.